Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta sesión del Seminario Universitario de la Cuestión Social con la presentación de Clara Husitman Rapoport, la política social ante las nuevas realidades. Clara pues nos ha acompañado en muchas ocasiones a lo largo de la vida de este seminario y pues nos da mucho gusto tenerla de nuevo aquí entre nosotros. Clara es economista, estudió economía en la UNAM y ha sido investigadora del Banco de México, del Colegio de México y de la Dirección General de Estadística. Trabajó en el gobierno federal, donde se dedicó a desarrollar capacidades institucionales y programas de gobierno en diversos temas. En 1991 se incorporó a las organizaciones de la sociedad civil en lucha por la democracia. Fue presidenta de ACUDE, Acuerdo Nacional para la Democracia, participó en la creación y fue parte de la primera coordinación de Alianza Cívica, socia fundadora de Causa Ciudadana y actualmente es presidenta fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social AC. Después de escuchar su presentación, escucharemos los comentarios que le pedimos a Ileana Yashine que preparara para esta sesión. Pues muchas gracias, Ileana. Ileana es doctora en Ciencia Social, con especialidad en Sociología por el Colegio de México, maestra en Política Comparada por la London School of Economics and Political Science y maestra en Estudios del Desarrollo por el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex. Su tesis doctoral, Oportunidades, Movilidad Social Intergeneracional e Impacto en México, recibió el segundo lugar del Premio Banamex de Economía en 2012. Se ha desempeñado en la función pública a nivel local y federal, así como consultora para instancias nacionales y organismos internacionales. Ha sido asesora y evaluadora de programas sociales del gobierno federal y es integrante del Consejo Directivo de Alternativas y Capacidades AC. Y desde su fundación, pues es investigadora de nuestro programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Pues Clara, agradeciéndolo de nuevo, te escuchamos. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Yo agradezco la invitación del seminario y pues estamos realmente entre amigos y conocidos de muchísimo tiempo. Y yo lo que les voy a presentar es un trabajo que he estado desarrollando para varias instancias que están preocupadas como de hacer una propuesta para ser discutida en las plataformas y en los debates de este año de los partidos políticos. Yo participo en Por México Hoy, que es una organización que lo que está planteando es la necesidad de una nueva constitución, de un nuevo pacto social, y también en el Centro Tepoztlán, donde se está tratando de hacer un trabajo con perspectiva de México a 2030. Entonces me pidieron que tratara de hacer una propuesta en términos sociales, en términos del campo social, que pudiera ser debatida en foros. Entonces lo que yo les voy a plantear es algo que yo pienso, que yo he aprendido, pero que está totalmente sujeto a cuestionamientos, a revisar, a agregar, etcétera. Y está basado en dos temas. Un tema son los distintos enfoques que ha tenido la política social desde la revolución hasta ahora, y un poco siguiendo la tesis de Mario Luis, ver cómo se han superpuesto programas e intervenciones que responden a visiones distintas de lo que debe ser lo social. Y luego mi intención ha sido destacar
tres temáticas que me parecen problemáticas, que no son consideradas cuando se piensa en política social. Uno es el caos de la urbanización que hemos tenido, otro tiene que ver con la situación de violencia y de víctimas que tenemos, que mi visión es que se manejan como algo ahí, que ahí están y se crean instituciones y leyes para ellos, pero no entran en la concepción de que son millones, yo diría por lo menos 1 o 2 millones de personas afectadas directamente por el tema de violencia. Y luego, lo que a mí siempre me ha preocupado, que son las transformaciones de 3 ámbitos. La transformación del mundo del trabajo, la transformación del mundo del consumo y con ello la transformación de las familias, que desde mi punto de vista son agentes constructores de seres humanos fundamentalmente. Tienen una función de construcción de seres humanos que por las transformaciones en el mundo del trabajo y en las formas de obtención de ingreso y por las transformaciones en el consumo, se han visto modificadas en sus estructuras de organización y en última instancia mi conclusión después de muchos años de trabajar el tema de familias es que se han visto incapacitadas de realizar una labor de construcción de seres humanos y que entonces este contexto económico y el contexto social que hemos vivido en los últimos 40 años ha afectado esta capacidad de las familias de generar la inversión inicial en los seres humanos. Nunca ha sido considerado como algo con valor, se da como algo que ahí existe y estos cambios que menciono han alterado muchísimo estas relaciones y estructuras y organización de las familias. Entonces, como resultado, yo siento que hemos sido una fábrica social de construcción de seres humanos fallida, y en eso tienen que ver varias políticas. Entonces, en términos de enfoques, yo digo, hay como un primer enfoque que tenía la idea de la construcción de un Estado social de derecho, y que es más o menos lo que guía, es lo que le da orientación a las políticas después de la Revolución Mexicana y más o menos hasta 1982. En esa política hay 7 pilares que me parece que fueron fundamentales y la idea ahí sí era tratar de generar condiciones adecuadas de vida de la población, logrando el traslado de las poblaciones del ámbito rural hacia el ámbito urbano con un modelo de modernización basado en la industrialización, y entonces la política social sí en términos de contribuir a ese cambio, a ese proceso modernizador, pero sí pensando en el bienestar de las personas. Entonces, en el Centro Tepoztlán yo hablaba de 6, pero asistencia social, me parece, la política de asistencia social, que desde mi óptica es parte de la política social, es como la primera política que se desarrolla mucho a partir incluso de la participación de grupos privados asistenciales o de empresarios que empezaron a hacer trabajos para sus obreros, y es una política muy frecuentemente desconsiderada como política social, sino se dice, no, es que estás haciendo una política social que es asistencialista. Entonces, pero hay una política de asistencia social y Mario Luis más que nada lo sabe porque fuiste un autor fundamental de la Ley de Asistencia Social, que es una ley magnífica, no llevada a cabo, pero es una ley muy buena. La política laboral como un centro fundamental del cambio del México rural al México industrial, en donde estaba toda la acción del Estado como protector del sector de los trabajadores y el poder generar una masa de trabajadores adecuada para este proceso industrializador que se desata, digamos, después de los años 40. Junto con ello, la seguridad social. Y la seguridad social
que de alguna manera se convirtió en un lastre posteriormente porque es una seguridad social que acaba siendo dual, solo los asalariados tienen posibilidades de acceder a la seguridad social y no hemos podido dar el paso de universalizar la seguridad social. Bueno, salud, que ha sido un sector importante de desarrollo, pero siempre también un poco dejado atrás en términos presupuestales comparativamente a nivel internacional. Tuvimos una, yo digo, magnífica política de alimentación por muchos años, empezando con la creación de CEIMSA, hasta que acabamos desapareciendo con ASUPO y desapareciendo todo el sistema de apoyos a la alimentación. México dejó de tener problemas de hambre y es hasta este sexenio que volvemos a hablar del tema del combate al hambre, de esta cruzada. En educación, bueno, ha sido como el nodo de estos pilares, siempre se ha puesto la idea de que la educación es lo que nos va a sacar del subdesarrollo, que nos va a hacer un país del conocimiento, etcétera. Y bueno, en este momento tenemos 35 millones de personas en la educación. Y luego el tema de vivienda e infraestructura social y urbana, donde entra acceso al agua, acceso a drenaje, acceso a energía eléctrica, etcétera. O sea, estos son los 7 pilares y a mí lo que me parece muy importante es que en la etapa que estaba este mapa claro de construir un Estado social de derecho, lo que hizo México fue desarrollar legislación. Empezamos desde la ley de educación y luego la ley de salud en la década de los 20. Crear instituciones, hubo un desarrollo institucional muy importante. Formación de cuadros profesionales, o sea, hubo un esfuerzo de formar profesores, médicos, paramédicos, etcétera. Una fuerte infraestructura, inversiones en infraestructura social, pública, y la provisión de servicios era pública, o sea, que aún se sostiene, pero con mucho trabajo, pero la idea, el Estado es el proveedor de los servicios públicos básicos de estos temas. Los presupuestos de estas políticas sociales, la idea era una atención y concepción homogénea de la población. Teníamos que darle educación a todos, teníamos que dar salud para todos, todos éramos iguales, ¿no? La educación como el mecanismo fundamental de movilidad social y el proceso de industrialización generaría suficientes empleos protegidos y permitiría incorporar a toda la población a la seguridad social. O sea, el modelo era, yo hago que mis hijos estudian, llegan a tener inclusive educación profesional, van a entrar en un empleo protegido, asalariado, con eso entrarán a la seguridad social y van a tener una pensión que les va a dar seguridad en su futuro. Ese era el modelo aspiracional que funcionó por muchísimos años en este país. Bueno, entonces este enfoque es dominante, yo digo, hasta el 82, pero lo que construyó en términos de infraestructura, de profesionistas, permanece todavía hasta ahora en algunos aspectos muy lastimado. El segundo enfoque tiene que ver con un reconocimiento más o menos en los años 70 de que lo que se había hecho no había logrado realmente superar la pobreza en las áreas rurales, que había un gran rezago de las poblaciones en las áreas rurales y que era necesario focalizarse con programas que atendieran la pobreza o la marginalidad rural. Y ahí surgen cuatro programas que a mí me parecen como muy emblemáticos y bastante abarcativos: el de Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas, COPLAMAR, el Sistema Alimentario Mexicano,
el Programa Nacional de Solidaridad y después Progresa, Oportunidades, Prospera, que de los 4 es el que ha permanecido y que actualmente tiene 6.650.000 familias, 53.5 en zonas rurales, 19.6 en semiurbanas y 26.9 en urbanas. Entonces, esta política estaba focalizada, la política de programas de combate, de superación de la pobreza, focalizada inicialmente en pobreza rural, utilizó la infraestructura social e institucional desarrollada en la primera etapa, o sea, no hubieran sido posibles si no hubiera las capacidades en términos de clínicas, escuelas que se había construido en la primera etapa, pero no hubo tampoco el cuidado de mejorar la calidad de estos servicios que ya venían deteriorándose y entonces estaban basados en eso, pero con un problema ya serio del personal que operaba esta infraestructura. Una cosa que a mí me parece interesante es que los enfoques de cada programa eran distintos. Sam tenía mucho la idea de elevar capacidad productiva de la población joven y desarrollar cadenas alimentarias, pero estaba muy enfocado a campesinado. Coplamar, enfrentar mecanismos de extracción del excedente y problemas estructurales del campo. Para mí ese fue un programa muy inteligentemente diseñado al desarrollar toda una infraestructura de comercialización de productos para las áreas rurales, en donde los comerciantes pequeños de las localidades extraían mucho del dinero y que generaba la población campesina. Entonces, crea todo un mecanismo que compita con los comerciantes que de alguna manera resultaban explotadores de los excedentes de los productores. Solidaridad, desde mi óptica, fue un programa pensado con una metodología de planeación participativa. O sea, esencialmente el programa lo que quería era escuchar en las localidades qué era lo que quería la gente, crear comités y con eso tratar de desarrollar programas específicos para la localidad. No funcionó así y luego se fueron a grandes líneas de intervención, pero es un programa que nace en una época donde la planeación participativa estaba muy, muy en boga y utilizó gente que había estado trabajando en el campo mexicano por muchos años. Y el último es igualar oportunidades de salida y desarrollar capacidades en la infancia y la adolescencia. Ese es como el de Progresa, Oportunidades, etc. Entonces, ahí van dos enfoques, ¿no? Es esta concepción más amplia de bienestar, luego una cosa muy específica, y el tercer enfoque, desde mi óptica, tiene que ver con la incorporación de la agenda de la diversidad. Es un enfoque que surge de la propia sociedad, porque es la sociedad la que se empieza a organizar por agendas de grupos específicos. Y en eso, por ejemplo, las mujeres fueron las primeras que empezaron por ahí de los 70, 75, planteando su propia agenda y buscando espacios y la incorporación de sus necesidades de desarrollo iniciales, o sea, acceso a la vivienda, acceso al trabajo. Fue con lo que empezaron y de alguna manera fueron exitosas. Yo creo que mucha de la promoción que han hecho las mujeres ha sido ejemplo para otras agendas. Bueno, luego por los 90 surge la agenda de infancia, 94 explota la agenda de la población indígena con el movimiento zapatista, las personas con discapacidad se visibilizan mucho en el 2000 con Rincón Gallardo, Juventudes, que es una agenda que todavía no asumimos con claridad, nos da mucho problema el pensar en los jóvenes y en sus derechos, la agenda de la LGBTIQ, que acabo de aprender lo que es la Q, no, es que es, y que también ha sido una agenda visible, que ha logrado, y últimamente, sin todavía
lograr una presencia fuerte en la agenda pública está el tema de personas mayores, creciendo en presencia, pero con mucha dificultad, los migrantes, el tema de víctimas y en años más recientes los afrodescendientes. Mucho de esto tuvo que ver también con una serie de conferencias que se organizaron a nivel de Naciones Unidas y con el desarrollo de convenios o de pactos específicos sobre los grupos. Por ejemplo, el Pacto de los Derechos del Niño, que es más o menos de los 90, el de personas con discapacidad, que lo impulsó mucho Rincón Gallardo y que es por ahí del año 2000. Actualmente, por ejemplo, está en la mesa de discusión una propuesta de derechos de personas mayores que desarrolló la OEA y México no se acaba de incorporar, no la acepta. Entonces, hay un paralelismo con lo que está ocurriendo a nivel mundial, pero son agendas que florecen. Estas agendas, perdón, yo me distraigo, a partir de la política social de la diversidad, sale muy claramente el tema de discriminación y violencia. Yo digo que antes del año 2000 no aceptábamos que este país era un país discriminatorio y racista. Posiblemente algo empezamos a sentir con el 94, pero decir que el mexicano era discriminador no se aceptaba, ¿no? Pero entonces surge ese tema muy claramente como una problemática social grave. Se hacen desarrollos de instituciones especializadas por grupos de población o se transversalizan enfoques de género, etarios, interculturales. Hay un debate entre si conviene tener una agencia especializada en el grupo de población o lo que hay que hacer es transversalizar en el actuar de todas las agencias la atención y las necesidades diversas de estos grupos, que cambia la visión que yo les decía de población homogénea de la primera parte del estado social de bienestar. Entonces tiene que haber hospitales en donde se puedan considerar la diversidad de grupos. Tiene que haber educación también de alguna manera que incluya la diversidad, claramente educación indígena para población indígena, o la inclusión de medidas para las poblaciones con discapacidad. Entonces, la agenda de diversidad complejiza el manejo de los 7 pilares que yo mencionaba al principio. Estos temas tienen que ver mucho con cambio cultural. El tema de discriminación tiene como raíz la necesidad de un cambio cultural, la necesidad de poder estar enfrente del otro, de reconocer que el otro tiene igual derecho que nosotros, pero como hemos sido una sociedad terriblemente desigual y cada vez más segmentada, el encuentro con grupos, por ejemplo, de población indígena o el diálogo con jóvenes es muy, muy difícil. Y entonces hay una necesidad de que los grupos se encuentren, dialoguen, se reconozcan y que haya un respeto a los derechos. Pienso, por ejemplo, en personas mayores. Yo personalmente en este momento estoy sufriendo un problemón porque pues no soy ya sujeta de crédito, punto. Ni siquiera para hipotecar mi casa. No hay posibilidad, o sea, la discriminación financiera de la población adulta mayor es espectacular. Bueno, como un caso. Entonces, y lo que sucede también con la incorporación de este tema de diversidad es que aparecen una serie de programas focalizados y desarticulados. El programa de seguro para las madres solteras, el programa de apoyo a las familias con personas con discapacidad. Esto da origen a una proliferación enorme de programas en distintos niveles de gobierno, ¿no?
En la presentación que nos hicieron de la persona que fue de Coneval en Tepoztlán, Coneval ya había llegado a la suma de 6.491 programas sociales, incluyendo ya los municipales. Y entonces es una dispersión de recursos, una falta de articulación, pero desde mi óptica, uno es el problema de visión, de tener una visión compartida, de qué queremos en este país en términos de lo social, ¿no? Bueno, el cuarto enfoque, digamos, es un enfoque más reciente, que es esta incorporación de la perspectiva de derechos humanos, que realmente empieza en el 2011. En México empezamos a hablar de derechos humanos a nivel de agenda pública por ahí del 2003 con Fox, cuando Marie Claire Acosta era subsecretaria en Relaciones. Pero de tener una Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 a que México incorporara en la Constitución los derechos humanos, pues pasaron, 70 años, fue 2011, cuando la otra es del 48. Y entonces ahora hablamos mucho de la incorporación del enfoque de derechos humanos en la política social. Entonces, se establece que el Estado mexicano tiene que respetar, proteger, promover, garantizar los derechos humanos y dentro de ellos los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, que son los más vinculados estrictamente a política social. Bueno, están los primeros intentos de aplicar acciones de prevención social de las violencias, que cuando llega Peña Nieto al poder, bueno, recupera esta idea de la cruzada contra el hambre, que hay un reconocimiento de que existe hambre en el país, pero que realmente el enfoque era tratar de abatir la pobreza extrema. Lo que querían era tener una buena calificación en términos de abatimiento de pobreza extrema en el frente internacional, ¿no? Los criterios que se adoptan son reducir la pobreza extrema mediante acciones en materia de alimentación, cruzada contra el hambre, se define un programa de prevención social de la violencia y la delincuencia, y muy importantemente se empieza a trabajar en cerrar brechas en las carencias y con los indicadores que selecciona Coneval. Eso genera como claramente un objetivo de diferentes agentes de ir cerrando brechas y con eso colgarse medallitas, ¿no? Pero otra vez sin un enfoque integrado, sino de ver cómo se baja. Esto es un dato que también nos dieron en Tepoztlán, que es el presupuesto por derecho social del gasto federal, y como vemos el más alto es salud, luego está educación de derecha a izquierda y bienestar económico. Y el otro que también se mide es el presupuesto. ¿Educación está abajo de salud? Ahí aparece así, fíjate, en términos, porque lo que pasa es que como está el gasto descentralizado, eso es lo federal, no sé si consideren. Sí, está, a mí también me llama la atención, pero es el federalizado. Luego, presupuesto por carencias. No, pero está mal porque los estados gastan en salud con cargo al Fondo para la Salud del presupuesto de egresos de la Federación. Y también en educación, ¿no? Sí. Después digamos, de estos 4 enfoques que yo digo que subsisten en términos de los desarrollos de infraestructura, de capacidades que lograron, seguimos con una persistencia de lo que son los grandes problemas sociales: pobreza, desigualdad, discriminación, exclusión y crecientemente el tema de violencia, que tampoco es considerado como un tema de política social. Lo que yo considero que es el estado de la política social actual, insisto, es
son mis percepciones, entonces está todo sujeto a que lo discutamos y lo controvertimos. Dice, no existe un objetivo claro, un modelo aspiracional que oriente la política social y por lo tanto no tenemos un modelo que proponerle a los jóvenes. Los jóvenes no tienen claridad para dónde vamos y qué les estamos ofreciendo. Los programas y acciones actuales son residuos de los distintos enfoques, sin articulación alguna entre las agencias de los 3 órdenes de gobierno. Se encuentran capturados y operados con fines político-electorales y con fines de subordinación de la población empobrecida. Yo tengo la idea de que lo que hacemos es administrar la pobreza, no tratar realmente de superarla y de tener a la gente tranquila a través de una serie de programas. No son manejados por personal profesional capacitado en política social. Nada más veamos quiénes son los delegados de desarrollo social o quién es ahora el secretario de desarrollo social. Yo creo que varios de los que estamos aquí ni siquiera lo conocemos. No hay presencia en el territorio de promotores sociales que apoyen a la población. O sea, el gobierno federal retiró todos sus esquemas de promotoría desde hace 30, 40 años y eso no ha sido sustituido por promotores de los estados y de los municipios. O sea, los únicos con los que interactúa a la población son los maestros, el personal de salud y los policías, pero no hay este sentido de promotoría que, por ejemplo, en una época del DIF fue, ¿mande? La red móvil, por ejemplo, que eran programas realmente de apoyo y cercanía con la comunidad. Entonces, la brecha entre los funcionarios federales y estatales con la población es espectacular. Hay una segmentación clara entre usuarios de servicios sociales públicos y privados, o sea, los públicos son para las personas de menores recursos y los privados para las de mayores recursos. Hay una pérdida del sentido de servicio público de los operadores por el maltrato que han sufrido ellos mismos. Los maestros, el personal de salud, históricamente en los años recientes se ha abusado de ellos, o sea, lo que reciben de retribuciones no es digno, partiendo desde ahí, ¿no? Entonces hay un maltrato y entonces hay una pérdida del sentido de servicio público, ¿no? Luego, hasta ahí. Ahora, ¿cuáles son los nuevos retos de la política social? Y me voy más rápido, siempre me pasa lo mismo, pero no importa. Hay tiempo. Uno es la caótica urbanización, las víctimas de las violencias y los cambios en el mundo del trabajo, del consumo y de las familias. Y de manera así súper rápida, ¿qué pasa con la urbanización? 77% de la población habita en ciudades. Estas han crecido de manera extendida territorialmente, crecen más rápido en términos del territorio que ocupan que de la población que vive en ellas. Están segmentadas social y económicamente, los pobres viven en un lado y los ricos en otro. Tienen una infraestructura envejecida y mal mantenida o insuficiente en muchos casos. Presentan problemas crecientes de movilidad urbana. Para mí un dato muy interesante es que uno de los motivos de las organizaciones civiles más actuales tiene que ver con movilidad en la ciudad, grupos de vecinos y grupos de bicicleteros, y como un gran problema. Hay graves carencias de agua en varias ciudades el problema es crítico. Hay hacinamiento, bueno, la pobreza pasó de ser rural a ser pobreza urbana. Hay una desigualdad urbana que a mí me parece pone mucho más riesgos en la convivencia humana, da más confrontación, se vive uno junto al otro, se encuentran en los distintos servicios y hay en el fondo una gran discriminación.
hay mucha violencia y poderes de hecho, varias de estas ciudades están totalmente tomadas por el crimen organizado, particularmente las que han crecido más rápido. Hay deficiencias y falta de integración de su gestión, o sea, tenemos un problema de gestión de las ciudades y gestión de las metrópolis muy grande, y tienen una subordinación al pacto fiscal que las obliga además a pasar a través de los gobiernos de los estados. Entonces, no tienen una gestión de recursos autónoma, ¿no? La siguiente gráfica solo muestra cómo aumentó la población urbana de ser 40%, pasó a 80%, se duplicó del 50 al 10. La otra nos muestra el crecimiento de algunas ciudades, las que crecen son Puebla, Ciudad Juárez, Tijuana, que son todas estas ciudades del proyecto de Maquila, que son un desastre en términos de vida comunitaria y donde el crimen organizado está muy colocado. Y bueno, yo tenía unas propuestas, pero siguen nada más así como… necesitamos reconocer derechos humanos emergentes de la vida en ciudades. El derecho a la movilidad, el derecho al espacio público, el derecho a las áreas verdes, incluso el derecho al suelo. No son temas que estén en debate, a lo mejor en la agenda de hábitat, pero a nivel de los organismos de Naciones Unidas que avanzan en derechos, no están siendo considerados. Y yo tengo 2 días sin luz en la casa y me siento verdaderamente vulnerada. ¿Con quién protesto? ¿Qué hago? Mi comida se echó a perder, no tengo acceso al teléfono y no hay manera, y no es un derecho reconocido, el derecho a la energía eléctrica, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que tiene que haber innovación en el campo de derechos humanos. Hay que hacer una reforma urbana, que mezcla de usos de suelo, plusvalías, la consideración del uso de las plusvalías para reinvertir en las ciudades, zonas protegidas, política hídrica, etc. Necesitamos un nuevo modelo de gestión urbana con participación ciudadana, enfoque de derechos humanos y metropolitano. Bueno, por ahí van las propuestas, pero una que fue muy importante en la Constitución de la Ciudad de México, la necesidad de volver a hacer planeación y programas de ordenamiento territorial e inversión pública de largo plazo. O sea, no podemos estar administrando las ciudades con proyectos de 6 años o proyectos de 3 de las alcaldías o de los municipios. O sea, urge tener programas de largo plazo, particularmente de inversión, profesionalización de la administración de las ciudades, la definición de una política social específicamente urbana. Mucho de lo que hemos hecho en las ciudades es tomar lo que se hacía en el ámbito rural, aunque la política general de los 7 pilares tenía que ver con la creación de obreros industriales saludables, ¿no? Pero se necesita una política social urbana. Y una propuesta que yo no sé cómo le podemos hacer, pero a mí me parece que es importante articular y coordinar programas y acciones sociales al nivel del territorio y tener gerencias territoriales. O sea, los programas federales caen en el territorio como ladrillos, los de los estatales caen igual y los municipales, y ninguno, digo yo, construye un edificio porque no se articulan y entonces hay duplicidades. Bueno, nos pasamos a lo siguiente. Las violencias y las víctimas de las violencias, yo les digo, en el ámbito social no hablamos de esos temas, está siempre en el ámbito de seguridad. Los que hacen seminarios internacionales sobre violencia son las gentes de seguridad, y ahí tenemos madres, padres, hermanos que han perdido un miembro de la familia y huérfanos. Hay un cálculo de que ha habido entre 250 y 300,000 asesinatos dolosos. Eduardo Guerrero calcula que es casi la población de Ensenada, que han tenido muertes dolosas.
Hay un crecimiento de personas con discapacidad por armas de fuego, accidentes viales o adicciones. Está el tema de desplazados internos, que ya se calcula que son 310,000 personas. Hay un reclutamiento forzado de jóvenes migrantes profesionistas que muchos son capturados en sus comunidades y llevados a los campos de entrenamiento del crimen organizado bajo amenazas de que si no se quedan ahí con ellos van a matar a sus familiares. Entonces, sí hay gente que se integra al crimen organizado sin problema, pero hay muchísimo de captura, por ejemplo, lo que ha pasado con migrantes o lo que ha pasado con profesionistas que se los llevan para los laboratorios de drogas y entonces sí hay una población que está metida en crimen organizado a fuerza. O sea, si uno piensa en la propuesta de López Obrador, no es una amnistía, yo diría, una amnistía a los criminales, sino es la posibilidad de rescatar a mucha gente que está forzada trabajando para el crimen organizado. Los otros temas de violencia que en este ambiente general florecen también son las víctimas de trata y prostitución forzada, secuestro y desaparición forzada. Se calcula que hay 33,000 personas desaparecidas en el país. El tema de violencia de género, yo digo, si en este momento hay un tema de las mujeres, es el tema de violencia, que ha salido a partir de todo el asunto del acoso y decir, sí, ya logramos igualdad en materia de derechos laborales, a lo mejor con salarios desiguales, tenemos acceso a la vivienda, pero el tema de relaciones violentas está desde la violencia política contra las mujeres hasta los temas de acoso de distinto tipo. Y uno pensaría, bueno, ya lo superamos. No, están presentes y una persona para ser juez en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México tiene que dar favores sexuales a los que son seleccionadores de los jueces. Ese es el nivel en el que ocurren las cosas. El acoso escolar, que es cosa del bullying, la violencia contra personas mayores, infancia y migrantes, y el tema que también no nos percatamos de lo que representa es el de los desastres naturales y antropogénicos que están generando poblaciones muy afectadas, con destrucciones de sus patrimonios en muchas zonas del país y que se relaciona mucho con cambio climático. Ahora el gobierno de la ciudad va a meter un seguro de vivienda con el predial para que si seguimos así con esta serie de sismos haya una protección. Algunas propuestas: reconocimiento del impacto de las violencias en el tejido y las relaciones sociales. Hay que pensar que estamos en un país con relaciones sociales violentas y con mucho miedo, que ha cambiado mucho las relaciones intrafamiliares y con vecinos y la posibilidad de la gente de salir a la calle, ¿no? Estamos en un país con violencia crónica ya, o sea, la violencia es algo presente en la vida de mucha gente de este país. Reconocimiento de las víctimas con derechos de atención social, económica y de emergencia, legislación, programas, instituciones y especialistas para la atención a víctimas y reinserción social, y una estrategia amplia, coordinada y de largo plazo de prevención social de las violencias. Lo que sacó Peña Nieto con el programa de prevención de las violencias eran programas de mitigación. Se trabaja ya con víctimas, con personas en reclusorios, con zonas de alta incidencia delictiva. Y lo que yo pienso siempre es que hay que hacer prevención primaria y prevención secundaria. Es prevención, generar resiliencia como un objetivo de la construcción de niños. Bueno, ya me voy rápido.
este es como un cuadrito ahí resumen. Están los pilares, están los programas para abatir la pobreza, los grupos de diversidad, y yo digo, hay que meter claramente las víctimas de las violencias como parte de los grupos objetivo de política social. Bueno, los cambios en el mundo del trabajo, del consumo y de las familias. Bueno, cambios en el mundo del trabajo yo creo que no les digo mucho. Norma tiene toda la información. Está fin de la utopía de todos asalariados protegidos por la seguridad social, más del 50% de la población ocupada en la economía informal. A mí me parece que esta teoría de vamos a formalizar, bueno, a lo mejor logramos formalizar a aquellos que tienen relaciones asalariadas encubiertas, que sí es un porcentaje alto, inclusive hay gobiernos que tienen relaciones asalariadas que no se reconocen como tales, pero por lo menos un 25 o 30% de la población nunca va a ser población asalariada y nunca va a tener acceso a la seguridad social. Entonces ahí hay la necesidad de hacer una seguridad social con impuestos generales, ¿no? Precarización de los empleos del sector formal, incremento de participación femenina en el trabajo por pago, lo que se viene con la cuarta revolución industrial es desaparición de ocupaciones y la creación de condiciones atípicas de trabajo. Una cuestión que yo noté muchísimo trabajando Juárez es hay una creciente separación entre los propietarios de las empresas y los trabajadores. Por muchos años había cercanía y entonces el propietario se preocupaba por generar mecanismos de bienestar. Por ejemplo, los empresarios de Monterrey o los de Saltillo fueron incluso innovadores en términos de mecanismos de seguridad y de construcción de viviendas para sus trabajadores. Fueron precursores incluso del seguro social en México. Entonces, había esta corresponsabilidad. Ahora, los que están en las plantas son gerentes que dependen de sociedades anónimas en donde los dueños están en Miami con sus maquinitas o en Nueva York o en Los Ángeles, ¿no? No hay ya corresponsabilidad. Eso a mí me parece una ruptura muy fea, digamos. Abandono de la protección tutelar del Estado a los trabajadores. Las reformas laborales últimas y la que se está discutiendo son un desastre. El tema de la subcontratación, desaparición y subordinación de las organizaciones de trabajadores, estamos con los niveles mínimos de sindicalización y pérdida de la participación del trabajo en la distribución funcional del ingreso. Bueno, esa es la informalidad. Algunos cambios en las familias, por ejemplo, está el aumento de hogares unifamiliares ampliados y compuestos, o sea, hay un cambio en las estructuras. Hay ya familias binacionales y multigeneracionales, hay un aumento de los hogares con jefatura femenina, hay una mayor fragilidad de las relaciones, hay un aumento de relaciones de convivencia y de divorcios, y hay una disminución del tiempo destinado a las tareas. Esta gráfica nos muestra cómo los hogares nucleares, las familias ideales, los hogares naturales van para abajo, están cayendo, es la línea superior. Y una que está subiendo mucho son los unifamiliares, por el envejecimiento y por jóvenes que se separan de sus hogares. Y luego los hogares compuestos y ampliados, que significa que conviven gentes de las propias familias de varias generaciones o allegados, ¿no? La que sigue nos muestra cómo ha avanzado la jefatura de hogares. La de abajo es cómo está creciendo en los hogares encabezados por mujeres, que ya andan por el 25%, y va bajando la jefatura masculina. La que sigue es un tiempo dedicado a la crianza, promedio de horas a la semana. La primera es 2002 y la segunda es 2014.
se va viendo que está bajando. Baja también por el cambio en la tasa de natalidad y entonces ya no hay tantas familias con niños pequeñitos. Ahí hay un elemento, pero sí ha ido bajando esto. Esto es lo que está sucediendo con matrimonios, como han bajado, y esta es la relación entre divorcios y matrimonios. O sea, hay una proporción mayor de divorcios cada vez. La que sigue es cambios en el consumo, y yo destaco 3: aumento del consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados, la entrada de las TICs y el aumento del tiempo destinado a ellas, aumento de las compras por internet, uso de plataformas de transportación, comunicación, turismo, pero podríamos hablar de muchos más, pero yo pongo estos 4. ¿Qué consecuencias tenemos? Aumento de la obesidad, la diabetes, enfermedades crónico-degenerativas, adicciones, problemas de salud mental, disminución de los tiempos para relaciones interpersonales al nivel familiar y de contacto con personas. Dejamos de relacionarlos con los dependientes de los establecimientos, porque o vamos a los supermercados y entramos y salimos como si no fuéramos nadie, o todo lo compramos por internet. Entonces, hay una reducción de este contacto entre seres humanos, está en comercio y servicio, una creciente individuación y uso de redes sociales. Hay lo que se comenta, hay 1 millón de jóvenes en Japón que viven encerrados en sus cuartos, trabajando con sus maquinitas, ¿no? Y no tienen relación con nadie, viven con sus familias, pero ahí están solititos, simplemente relacionándose con la red. Ya no, estos son datos del consumo de alimentos y bebidas, son datos sobre sobrepeso y obesidad, esto es disponibilidad de TICs, los usuarios de internet se pasan la semana completa metidos en el internet. Ya simplemente para terminar, yo digo, como objetivos del rescate y actualización de la política social es recuperar el objetivo de mejorar la calidad y el nivel de vida de la población y combatir la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la discriminación. O sea, poner en primer lugar del proyecto de crecimiento, de desarrollo de lo que queramos a la gente y el que la gente tenga una vida digna. Eliminar la subordinación de la política social respecto de la política económica, liberar los programas sociales de su utilización político-electoral. Yo creo que ese es el grave problema en la actualidad. Todos los programas sociales son instrumentos para acceder al poder y controlar clientelas, ¿no? Poner orden y alinear las políticas, los programas y los recursos a partir de una estrategia social compartida y una articulación de acciones sociales a nivel territorial. Y ya, me llevé un rato. Ya con eso. Gracias. Bueno, escuchamos el primer comentario por el que le pedimos a Ileana Yashin. Gracias, Rolando. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar en esta mesa junto con Clara. A Clara yo la conocí en el año 2000, fue la primera persona que se atrevió a contratarme cuando regresé de la maestría a México y que me dio la oportunidad de contrastar lo que yo había aprendido teóricamente con la realidad que se vivía en la cotidianeidad, en la instrumentación de políticas sociales. Digamos que esa contradicción es algo que me ha acompañado hasta la fecha, ¿no? y que me dio mucho aprendizaje. Y bueno, yo quisiera centrar mi comentario en una primera instancia en relación a lo que Clara planteó en cuanto a la evolución de los distintos enfoques de política social. Y después, digamos que eso de manera muy breve, y después más bien concentrarme en una reflexión sobre lo que plantea esta propuesta de nuevos temas a considerar
dentro de la problemática social y que debieran ser abordados por la política social. En cuanto a lo primero, a la descripción que ella hace de los distintos enfoques en la evolución de la política social, mencionar nada más que me parece una clasificación novedosa, plantear, ¿no?, un primer momento histórico en el cual hay una visión de construcción del Estado social, que es algo que sí comúnmente se destaca, y un periodo en el cual además se crean una muy buena parte de las instituciones sociales que siguen vigentes en el país y también del marco normativo que nos rige, ¿no? Digamos que en ese periodo se sientan las bases de lo que sería en adelante la política social del país. Sin embargo, hay un segundo periodo, un segundo enfoque que ella resalta, que se refiere sobre todo a la introducción de programas sociales focalizados a partir de los 70s y durante los 80s y de los 90s y en adelante, que sí en efecto así fue, pero que generalmente se hace la distinción más bien de estos periodos en relación con los cambios en los modelos de desarrollo económico y social que han prevalecido, ¿no?, de principios del siglo pasado a la fecha. Y que, digamos que el punto de ruptura se tiende a ubicar más bien hacia mediados de los años 80, ¿no?, y se establece un contraste entre lo que sucede después de esa fecha y lo anterior, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante porque, en efecto, hay una cierta continuidad del periodo previo al cambio hacia el modelo neoliberal, en un periodo en el cual ya se habían identificado las limitaciones digamos que de los presupuestos, ¿no?, que Clara mencionaba respecto a ese modelo de desarrollo y lo que suponía en términos de política social, y que a partir de la identificación de esas limitaciones se toma la decisión de iniciar con acciones focalizadas que también sientan una base para la creación de programas focalizados posteriores. Entonces, me parece importante destacar, ¿no?, ese juego de continuidades y cambios, ¿no?, que no siempre es tan tajante como se suele describir en distintos textos académicos y de otro tipo. Y quizá destacar que dentro, ¿no?, de este segundo gran periodo, si lo tomamos desde la perspectiva de los modelos de desarrollo económico y social, lo que observamos en las distinciones que hace Clara es una evolución, ¿no?, de distintos aspectos de la política social que se dan dentro de digamos, de un contexto de continuidad en el enfoque de la política económica y social ligada con las nociones, ¿no?, del modelo neoliberal, ¿no?, y que nos permite ver, por un lado, como ella dice, continuidades respecto al modelo de desarrollo anterior en cuanto a la persistencia de marcos normativos que también se van actualizando a lo largo del tiempo, llegando incluso a la reforma constitucional del 2011, la continuidad también en cuanto a muchas de las instituciones sociales que se crearon previamente, si bien, como ella dijo, sufren debilitamiento, algunas de ellas durante este periodo, también la construcción de nuevas instituciones para lo social. Estoy pensando, por ejemplo, en la Sede Sol y lo que supone eso, o ha supuesto para la política social, y ¿no?, la continuidad también en cuanto a la importancia de las acciones focalizadas, pero también cambios, como ella menciona, que tienen que ver con la incorporación dentro de la política social y la política pública de temas que vienen, ¿no?, de discusiones y de impulsos desde la sociedad civil, como es lo que ella identifica dentro de la agenda de la diversidad, y posteriormente también, digamos, el avance hacia un enfoque de derechos en la política social, ¿no?, por lo menos dentro de
del marco normativo y en el discurso de la política social del actual gobierno y algunas de las acciones de política social que se han tomado, ¿no? en el último periodo. Entonces, pues destacar, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Los cambios, las continuidades y los cambios y la importancia de no ver ¿no? la evolución a lo largo del tiempo de una manera tan tajante, ¿no? Como si todo lo que se dio antes del neoliberalismo se hubiera frenado y todo lo que tuviéramos ahora fuera nuevo, ¿no? Sino que hay matices ahí que es importante destacar, ¿no? Eso en cuanto a la evolución de los distintos enfoques de política social. Ahora, como decía, donde me quiero centrar principalmente es en lo que ella señala como los cambios en la problemática social en la actualidad. Y como ella menciona, y yo no lo dije al inicio, pero mis comentarios se basan principalmente en un texto que tuve oportunidad de leer previamente y que está muy de la mano con la presentación que tenemos hoy, pero a lo mejor hay algunos énfasis que yo hago que se hacen, ¿no? de manera más fuerte en el texto y no tanto en la presentación. Pero bueno, algo que me parece muy importante, que Clara destaca, es, uno, el hecho de que la problemática social que tenemos en la actualidad resulta de la suma de problemáticas preexistentes, como es la desigualdad y la pobreza, la exclusión, que no han sido resueltas a lo largo de las últimas décadas ni por el primer enfoque de política social ni por el segundo. Digamos que yo creo que podríamos decir que tanto el primer enfoque en su visión del Estado social y los supuestos que tenía de pleno empleo y seguridad social para todos a través del empleo, pues hemos podido ver que esos presupuestos no se cumplieron. Lo mismo podríamos decir del modelo neoliberal, que suponía que a través de sus políticas habría crecimiento económico y goteo hacia abajo y que a través de las políticas focalizadas se podría lograr, por ejemplo, en el caso del programa Progreso, Oportunidades, Prospera, romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, ¿no? En un círculo virtuoso entre política social y política económica. Hemos visto que eso tampoco se ha cumplido. El hecho es que en la actualidad seguimos teniendo un problema de pobreza de magnitudes muy importantes, ¿no? Que en realidad no ha cedido a lo largo del tiempo. Lo mismo podríamos decir de la desigualdad. Y a estas problemáticas, que sobre todo la pobreza ha sido, digamos que el foco central de la política social en las últimas décadas, se agregan ahora problemáticas adicionales que podemos pensar que agregan mucho mayor complejidad al problema que se quiere resolver. Entonces, yo creo que esto es muy relevante porque me parece que lo que Clara hace a través de esta propuesta es un exhorto a que ampliemos la mirada hacia sobre cuáles son los problemas centrales en el ámbito de lo social que estamos enfrentando en la actualidad y que no se limitan exclusivamente a los temas sobre los cuales está prioritariamente enfocada la política social actual. Y eso supone también ampliar la mirada respecto a cuáles deben ser aquellos temas que la política social debe abordar y que debieran, ¿no? De acuerdo con esta propuesta, ir más allá de esos pilares tradicionales de la política social que ella mencionaba, que son los pilares tradicionales no solo en el caso de México, sino a nivel general, ¿no? Si uno lee cualquier libro de texto sobre política social, esos ejes son los que van a salir y luego encuentra uno en distintos textos, de pronto aparecen temas que son disonantes que no generan consenso, ¿no? Entonces, digamos que es ahí en esos temas de disenso, ¿no? Sobre los cuales estamos quizá ahora conversando
y que yo ahí, digo, me parece muy valioso ampliar esa mirada, y yo ahí, digamos que lanzaría la pregunta de, considerando esos nuevos temas, ¿no?, esas nuevas problemáticas, ¿qué es lo que le toca a la política social? ¿Cuáles son las causas, las manifestaciones y los efectos de esas problemáticas que sí son competencia de la política social, y cuáles estarían en el ámbito de otro conjunto de políticas, decía Clara, en el caso de las violencias, por ejemplo, de la política de seguridad? Me parece que vale la pena reflexionar en ese sentido. Ahora, esta necesidad de ampliar la visión sobre la problemática social y el ámbito de acción de la política social, lo que supone también es pues una mucho mayor complejidad, y además tomar en cuenta la interrelación entre estas distintas problemáticas, ¿no?, que hacen todavía la situación más compleja. Entonces podemos hablar de situaciones en las cuales se conjugan pobreza, más problemática de género, de migración, de violencias, de cuidado, de situación de cuidado, de cambios en la estructura familiar, de precariedad laboral, todas, ¿no?, en una misma familia, incluso en una misma persona. Y eso me parece muy relevante, porque algo que en lo que enfatiza mucho Clara en el texto es en lo grave que es fragmentar la visión de la política social cuando todas esas situaciones suceden en un mismo individuo o en una misma familia. Entonces, digamos que eso llama, ¿no?, por sí mismo a la necesidad de tener una visión integrada de la acción social, digamos que es un punto de llegada de la crítica desde distintas perspectivas, ¿no?, porque lo mismo se puede decir a partir de un análisis de la política social basado en derechos, ¿no?, en el cual pues necesariamente se tiene que plantear una política integrada a partir del reconocimiento de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos, por ejemplo, o lo mismo se plantea, por ejemplo, desde el ámbito de los análisis de política pública, al reconocer que los problemas complejos, como es el caso de la pobreza y mucho más si consideramos todo este conjunto de interacciones, requieren de acciones simultáneas para su solución. Esto me lleva a un siguiente punto de reflexión que tiene que ver con la institucionalidad de lo social. Digamos que la necesidad de una política social integrada requiere de cierto tipo de funcionamiento de las instituciones dedicadas a la política social. Y digamos que desde la concepción, ¿no?, con la cual inicia Clara, ¿no?, su texto, y también ahora en la presentación del Estado como Estado social, digamos que eso supone el reconocimiento en un principio de las responsabilidades y obligaciones del Estado para la procuración del bienestar de la población, pero no solo eso, ¿no?, para la procuración de bienestar y la realización de los derechos, sino también desde una perspectiva de derechos humanos, como decía, la necesidad del planteamiento de una estrategia de intervención integrada, y digamos, si seguimos los distintos principios del enfoque de derecho, tendríamos que decir que no solo integrada, sino con el máximo uso de recursos, lo cual implica, ¿no?, considerar aspectos de redistribución y políticas distintas a las que tenemos ahora, y también, por ejemplo, la relevancia del ejercicio de esos recursos con transparencia mediante rendición de cuentas. Y un elemento adicional muy importante que quizá no salió tan fuertemente ahora en la presentación, pero sí en el texto, que es la relevancia de la participación de la sociedad
en la política social, ¿no? En sus distintas fases, y que, entre otras cosas, no es la única, se vuelve muy importante justamente para contrarrestar estas prácticas comunes que ya mencionaba Clara, de uso político electoral de los recursos sociales y de pues tantos casos que conocemos, no solo ahora, sino desde, yo creo que históricamente, de corrupción ¿no? en el ámbito de la política social. Y justo, digamos, que este tema de la corrupción y otros aspectos que señaló Clara en la presentación, pues nos llama la atención sobre las limitaciones existentes que tiene el Estado para cumplir con esas funciones y ejercer su rol en la política social apegado a esos principios de derecho. Y se vuelve mucho más relevante ahora cuando el Estado o el gobierno, a partir de esta administración actual, ha hecho énfasis de que su política social se basa en derechos. Entonces, yo creo que ahí merece hacerse un contraste pues interesante, ¿no? Entre lo que supone una política basada en derechos y lo que está en la actualidad llevándose a la práctica. Ahora, me quisiera, para ir cerrando, centrar en uno de los aspectos ¿no? que tiene que ver con estas limitaciones del Estado y que mencionaba yo previamente, que es la falta de una estrategia integrada de política social. Una de las cosas que mencionaba Clara como propuesta, mencionó ellas distintas propuestas de política ligadas a los distintos temas que abordó. Digamos que en vez de centrarme yo en la discusión de propuestas específicas, quiero referirme a aspectos más generales. Y empezar, sí, haciendo referencia, me parece que es, sí, justo a la última al último de los puntos que se menciona en la lámina que tienen ustedes ahí, que es la necesidad de la articulación de acciones sociales a nivel territorial. Y que es algo que se discute mucho en el ámbito de la política social, incluso dentro del propio ámbito gubernamental, pero que sin embargo la experiencia a través de los años ha mostrado que los distintos experimentos de política social más integrada, incluso a nivel territorial, no han sido exitosos, ¿no? Hay distintos ejemplos en los que se puede pensar. Digamos que para la reflexión en este sentido, yo, digamos que a partir del análisis que he realizado sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre y sobre el programa piloto de territorios productivos que se realizó también en este sexenio, identifico algunos elementos, ¿no? que hacen difícil lograr esa articulación y coordinación de la política social con una visión más integrada y que, digamos, que van más allá del tema de la corrupción o del uso político de los recursos o de la multiplicidad de acciones de política social, su duplicidad, etcétera. Y en el análisis que nosotros realizamos, lo que observábamos, ¿no? entre otros elementos que dificultaban ¿no? el logro de esa coordinación, era, por un lado, la falta de un objetivo común. Digamos que sí está la fragmentación de las instituciones públicas en lo social y la burocracia que hay, ¿no? ligada a esas instituciones, que pareciera que lo que existe son objetivos dispersos específicos para cada una de las instituciones o incluso objetivos múltiples dentro de las propias instituciones, ¿no? Y eso hace difícil poder fijar, ¿no? como una meta o un camino a seguir para alcanzarla. Esta estructura institucional fragmentada, ¿no? por lo menos en lo que nosotros observamos, pareciera también carecer de un liderazgo, ¿no? que pudiera unificar o armonizar ese camino y las metas a seguir. Nosotros, ¿no? en estos análisis nos preguntábamos
¿a quién le tocaría jugar ese papel, ¿no? En el caso de la Cruzada, el papel se le dio a la Sedesol, pero eso no funcionó, porque no tenía esa autoridad y esa legitimidad entre el conjunto de instancias participantes como para ser el líder legítimo, ¿no? Y reconocido por los demás. Por otro lado, ¿no? Esto también se relaciona con una lucha de poder al interior de las propias instituciones y entre las distintas instituciones, ¿no? Que lo que quieren hacer es que, ¿no? Lograr es que prevalezcan sus objetivos y no necesariamente el objetivo común. Y esto tiene que ver, nos parece, por lo menos lo observamos claramente en el caso de la Cruzada, con las presiones que se han dado, ¿no? Cada vez mayores, relacionadas con el cumplimiento de metas y objetivos y logro de las metas en relación con ciertos indicadores. Y entonces, bueno, ante esa presión, pues lo que quieren las instituciones es cumplir con sus metas de los indicadores que fueron planteados para ellos y que sí, en efecto, como mencionaba Clara previamente, en este caso tenían que ver en gran medida con los indicadores relacionados con la medición multidimensional de la pobreza del Coneval. Entonces, pareciera que hasta cierto punto resulta contraproducente la gestión basada en resultados, ¿no? Cuando el logro del indicador se vuelve el objetivo sustantivo de las acciones de política. Y por último, nada más mencionar que estos retos, ¿no? que menciono se vuelven como más complejos y se multiplican cuando consideramos distintos niveles de gobierno. Y bueno, digamos que para cerrar, obviamente uno se pregunta ante este panorama qué sigue, ¿no? ¿Cómo seguir hacia adelante? Y bueno, evidentemente yo no tengo la respuesta, pero digamos que lo que yo podría decir es que hay algunos elementos generales, por lo menos, que me parece que son relevantes. Uno de ellos es el reconocimiento del Estado de esas obligaciones que tiene en cuanto a la realización de los derechos, y eso pareciera obvio, pero no es tan obvio, digamos que es algo que está sujeto a debate, me parece, ¿no? El grado en que es o no responsabilidad del Estado lograr la realización de esos derechos y cuáles son esos mínimos en el cumplimiento de los derechos que deberían de estar sobre la mesa y de lograrse, ¿no? En segunda instancia, también el lograr cambios en distintos ámbitos de política que logren que se utilicen los mayores recursos posibles, ¿no? Como marcan los principios del enfoque de derechos para la política social. Y eso supone, como decía yo antes, políticas de redistribución que quizá no van a lograr, ¿no? El consenso necesario para poder llevarse a la práctica. También se requiere una visión integral de la problemática y no una visión fragmentada, y eso es algo que me parece que Clara enfatiza de manera muy importante. Y esa visión integral de la problemática tiene que pasar, yo creo que también por un diagnóstico integral de esa problemática, porque los diagnósticos hasta ahora también, ¿no? Parecieran estar fragmentados en distintos ámbitos, ¿no? de la problemática y de su relación con la política. Se requeriría también avanzar en la provisión de bienes y servicios de calidad, que es un tema, ¿no? que de mucha discusión dentro de la política social, y de calidad homogénea, ¿no? Por lo menos hasta cierto nivel que garantice precisamente el cumplimiento de esos derechos, así como que se ejerzan estos recursos y se instrumenten las políticas en el marco de la transparencia, de la rendición de cuentas y con participación de la sociedad. Por otro lado, Clara ya apuntaba en algún momento a la relación entre política económica y política social, ¿no? Y en ese sentido sí vale la pena decir que todas estas problemáticas que hemos mencionado aquí no se pueden resolver
por acción de la política social exclusivamente, sino que tiene que haber cambios en la política económica, o por lo menos mejores resultados derivados de la política económica. Estoy pensando en mayor crecimiento, pero que no pongan en riesgo, por ejemplo, aspectos de sustentabilidad, ¿no? Como mencionaba Clara, uno de las nuevas problemáticas que ella identifica dentro del ámbito de las violencias tiene que ver justamente con los fenómenos naturales que son cada vez más frecuentes a raíz del cambio climático. Y por otro lado, crecimiento económico que beneficie a todos los estratos de la población y no solamente a algunos de ellos. Y por último, para cerrar, nada más, me parece que es necesario reflexionar sobre cuál debería ser la configuración de las instituciones de la política social y si es necesario, ¿no?, hacer cambios en ese sentido, en la lógica de poder dar posibilidad a un enfoque más integral en este ámbito. Muchas gracias.